Bienvenidos a todos a esta serie de conversaciones aquí en CNN Chile. Hoy día vamos a estar conversando sobre cine, pero también sobre cultura popular con Boris Quercia y Daniel Muñoz, el director y protagonista respectivamente de Me rompiste el corazón, esta película que trata ahí la historia de amor entre Roberto Parra y la Negra Esther. Boris, Daniel, ¿cómo están? Como lechuguita en el huerto. Ahí fresquito, así como. Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Boris, primero, ¿qué se siente que después de todo ese trabajo finalmente, de tanto añorar este proyecto, finalmente ya esté materializado? Sí, bueno, uno está acostumbrado como trabajador del cine que este es un lago de manjar. Hay que ir ahí en el bote. Por no decir otra cosa. Entonces se avanza muchas veces más lento de lo que uno quisiera, pero lo importante, como siempre, es no detenerse. Así que no, estoy súper contento que ya el 21 de agosto vamos a estar en todas las salas de cine de Chile, porque esta es una de esas historias dignas de ser contadas, que tiene muchos elementos y que se fueron combinando de manera más o menos mágica. Yo siempre digo que Roberto Parra ahí ayudó un poquito desde donde esté y nos empujó para siempre salvarnos en los momentos más peligrosos del proyecto. Sí. Aparecía el ingenio parriano y resolvía las cosas. Y su espíritu también, si nos cortaba la luz también de repente, y todos decían, anda por ahí, el tiene que le gustaba hacer broma. Le gustaba hacer broma. Sí. Bueno, y contaban ustedes también que estuvo ahí presente con Álvaro Enríquez. Claro, por supuesto. Hay unas grabaciones que hizo Álvaro Enríquez con Roberto Parra, que durante el proceso de escritura del guión, Álvaro me dice, mira lo que tengo aquí, me muestra estas grabaciones. Y me encantaron, entraron derecho a la historia de la película y también fueron parte importante del trabajo de investigación de Daniel para hacer el personaje. Sí, porque yo viendo la película al principio, claro, es un poco la historia del tío Roberto con la Negra Esther, pero después dije, no, es la historia de la Negra Esther, de ella, que se cuenta, y después dije, no, es la historia de la amistad entre el tío Roberto y el Álvaro, y quizás ¿qué otras explicaciones uno va a encontrar? Quizás la historia de Boris Quercia en el fondo, que quiso contar ya. Que está bien, eso está bien, porque una película son muchas historias. Sí. Y cada uno saca la que prefiere también. Sí, claro, cada uno. Quizá puede ser tu historia o la historia de... Yo creo que también es la historia de Chile. Es la historia de Chile, en cierto modo también. Sí, la trágica historia de Chile. Sí. Tragicómica historia de Chile. Y agarrándome también de eso, de que cada uno ve la historia desde su lugar. Daniel, ¿cómo fue para ti encarar este papel? Tanto como actor como folclorista también, teniendo en cuenta el rol que ha tenido Roberto Parra en la difusión del folclore. Mira, para mí el folclore es clave y mi viaje paralelo por el mundo de la cueca fue clave también para poder interpretar el rol del tío Roberto, porque el tío Roberto, digamos, es un cuequero, sus cuecas son famosas a nivel internacional. Provocaron el vínculo de él con el Álvaro Enríquez también. Claro. Ahí empezó todo. Las cuecas choras son conocidas en todas partes. Y mi incursión en el mundo de la cueca, años ahí conociendo por la pasión que me lleva, me ayudó justamente a construir este personaje que en esencia es el roto chileno. El roto y la cueca son una sola cosa. Si no hubiese viajado hubiera hecho este viaje a través de la música popular y la cueca principalmente, me hubiese gustado mucho interpretar el rol del tío Roberto Parra como lo requiere, porque él es una esencia. Tiene una cáscara que es este personaje de poeta, hermano de la Violeta, que todos conocen, pero su esencia es otra cosa, se acerca a lo que es el espíritu de chilenidad, de esta chilenidad popular, que es el roto chileno. Yo me siento orgulloso de poder plasmar en esta película algo que para mí siempre ha sido de admiración, que es el espíritu de chilenidad a través de este roto chileno. Que además pienso yo que una imagen cuando uno piensa en Daniel Muñoz como que quiere es la imagen con los platitos. Bueno. La escena de los platitos. La escena de los platitos. Después de perder tanta guitarra, lo único que le tocó es buscar algo con qué, claro, con los platos. Claro, había que resolver. Claro. Había que resolver. Sí, creo que con Daniel, desde los 80, creo que este es el trabajo más importante que hemos emprendido. Sí.
Y con Daniel nos conocemos de la Escuela de Teatro. Entramos el mismo año en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y ya de ahí comenzamos a hacer cosas juntos, Sí. pequeñas improvisaciones. De ahí hacíamos estupideces juntos, de ahí, pero así, pues jugábamos. Y nos hemos ido topando en el teatro. Sí. De hecho, nos topamos en la obra El Desquite, que era de Roberto Parra también. También, sí. Ahí se juntaron estos mismos tres elementos, Roberto Parra, el Daniel y estaba yo también. Y claro, en los 80 que estuvimos trabajando 5 temporadas. Y ahí fue, perdón, un cuarto elemento que fue Andrés Pérez, que dirigió También. El Desquite y dirigió también La Negra Esther. claro. Sí, sí. Y ahora nos enfrentamos a este proyecto tan lindo de llevar a Roberto Parra a las pantallas. Y creo que Daniel lo toma desde el interior, a propósito de todo su fervor cuequero. Creo que conecta profundamente con Roberto y cuando uno lo ve en la pantalla, hay momentos en que es Roberto Parra. Y eso no es una cosa ni de maquillaje, ni de parecido físico, eso es una cosa porque creo que Daniel captura el alma en ese momento de Roberto. Claro. Y la manera de cantar, de moverse, de todo, se conecta mágicamente con este personaje y lo revive. Claro. Y bueno, también la película toma a la Negra Esther y la convierte en algo completamente distinto de lo que uno está acostumbrado a ver en el teatro. Sí, claro. Ya lo conversamos antes, desde la misma ropa, sí. pero también a nivel de personalidad. Uno puede ver una sí. Negra Esther quizás mucho más completa de... Claro. En mi opinión, la Carmen Gloria es que logró captar la esencia de esta Negra Esther audiovisual o cinematográfica o para la pantalla grande, que es totalmente diferente, una nueva propuesta, le dio otro aire al personaje interpretado por la Rosita en la original teatral. ¿Ah? Y eso habla muy bien de la salud de la Negra Esther como tal, que es un personaje ya que se expande, que es parte de la cultura chilena. ¿Ah? Y que depende de quién la tome, le puede dar su sello. Y eso para mí es muy alentador, ¿ah? Porque habla muy bien de la amplitud y de la capacidad que tenía el autor, del tío Roberto Parra, de crear personajes tan gigantes. Claro. Sí. Y a mí no me deja sorprender y de emocionar cada vez que veo la película la sutileza con que Carmen Gloria Breschi enfrenta las escenas dramáticas. Porque estamos acostumbrados a verla a ella en un tono muy de comedia, sí. Que es lo que más se le exige a ella en la televisión, que lo hace muy bien. La película también tiene momentos de comedia, pero cuando tiene que entrar en las profundidades del drama, la sutileza con la que ella va hilvanando su personaje, a mí me emociona muchísimo. Es que hay que reírse muy bien para poder llorar, pues esa es la cuestión. El contraste que tiene muy bien el trabajo que encabezó el Boris, porque para mí es un drama, que es la justa medida entre la comedia y la tragedia. Tú juntáis las dos máscaras y aparece una nueva que es el drama. Y esta película, ya con la experiencia que cultivó el Boris en los 7 años, o sea, en las temporadas de los 80, que también ahí logró dar la justa combinación, se plasma en esta película. Claro. ¿Y cómo fue el proceso también de crear todo este universo visual? Porque, claro, uno tiene la aproximación de la obra como tal, sí. Y de lo que ve ahí en escena, pero el audiovisual te entrega un panorama mucho más amplio. ¿Cómo fue? Claro, había que... Obviamente el teatro y la obra de teatro la hacíamos cuando la dirigió Andrés Pérez en un grupo que se llamaba el Circo Teatro. Esta era una representación circense teatral, ¿no? Que no escapaba del drama, pero no podía meterse en el patetismo que tiene el realismo, porque cuando entramos de verdad en un lupanar, en un cabaret de esos tiempos, claro, vemos las dos cosas en esta película. Vemos el oropel de la noche, la fantasía, pero también vemos la trastienda y el drama que tiene este tipo de vidas, ¿no? Porque este es un grupo de gente que son muy marginales de la sociedad y además muy estigmatizados por la sociedad. Y sin embargo, en este mundo tan oscuro que muestra la película por momentos, surge una historia de amor pura, emotiva, ingenua, casi infantil entre dos personas, que tratan de mantener como una pequeña llamita en este universo tan oscuro del lupanar. Entonces eso es lo que emociona de esta película, cómo estos dos personajes
tan ingenua en el fondo, de tratar de sostener una historia de amor en un ambiente que no se puede, ¿entendí? Claro. Y cómo tienen que sacrificar su amor en este amor trágico. ¿Por qué un amor trágico? Porque no puede sostenerse. Entonces eso es lo que realmente a uno le emociona al ver la película. Y es Chile mismo. Chile es un país trágico, en mi opinión. ¿Ah? Porque claro, te reís de la tragedia, pero necesitáis la tragedia para poder reírte. Es una combinación, una convivencia constante. O uno necesita la comedia para superar a la tragedia o para enfrentarse con algo, sí, ¿no? La vida misma. La vida misma. Si no, se queda tirado, ¿no? Si no, ¿qué hacemos? Claro. Bueno, por último me puedo reír, que es mi arma. O sea, no puedo luchar contra ti, pero me río de ti. Que es como una respuesta a un terremoto, por ejemplo. Claro, pero bueno, igual esta es una historia de amor que uno podría haber visto también o visualizado en unas películas de Hollywood, pero también... A la chilena. Claro, eso. Tiene claro, mira. Que nace y se desarrolla con elementos tan reconocibles. Claro, es la historia universal, ¿no? De amor, el amor, es una historia. Sí, claro, porque al final... Pero la diferencia es que esto no ocurre en un gran teatro en la Ópera de París, donde canta alguna cantante de ópera famosa. Esto ocurre en un pequeño cabaret del puerto de San Antonio. Claro. Esta cuestión es de aquí, o sea... es la cazuela misma, ¿cachai? No... Es la dama de las camelias, pero a la chilena. Pero a la chilena, claro. Pero igual siempre es bonito eso del arte, de tener una historia tan particular que al final se pueda volver universal. Exacto. Y que, como decía Daniel al principio, puede ser que la historia de Roberto Parra y la Negra Ester sea la historia de Roberto Parra y la Negra Ester o sea la historia de cualquiera de nosotros. Exacto, claro. Eso es lo que tiene el arte, cómo uno puede encontrar la empatía con el personaje y comienza a sentir lo que están sintiendo en pantalla ellos y lo toma como propio, claro. Eso es lo que yo he sentido que ha logrado transmitir la película en las funciones que hemos tenido en el festival, en festivales y ahora hace poquito en San Antonio, que tuvimos un pequeño estreno donde Roberto Parra juega de local. Y la emoción del pueblo chileno al ver la película a mí me conmovió mucho también. Es que de hecho la emoción se vio desde el anuncio, desde el primer adelanto. Sí. Tuvo harta. Sí. Y que además pienso que cuando uno piensa en la Negra Ester, piensa también en sus canciones. Y que la película como tal no es un musical al final. No, no es un musical, es una película que mezcla igual ciertas situaciones, va jugando con las épocas, salta de una época a otra y tiene algunas situaciones un poquito oníricas para ir avanzando en la historia y contando cosas que son muy difíciles de contar de otra manera, claro. Porque son sensaciones, son viajes al pasado, son recuerdos que tiene de su infancia. Es la historia de Roberto Parra, pero sobre todo de su amor imposible con la Negra Ester en el puerto de San Antonio. ¿Y cómo fue encarar también el proyecto desde lo sentimental para ti, teniendo en cuenta que fuiste el primer Roberto Parra de la obra? Sí. Y la conexión también con Álvaro Enríquez, que estuvo a cargo de la música. No sé si hubieron conversaciones ahí también sobre lo que debería ser esta película o sobre cómo... Sí, o sobre todo las el experiencias tiempo. propias de ustedes con Roberto Parra. No, todo el tiempo con Álvaro cuando nos encontrábamos y hablábamos de este proyecto futuro que se demoró muchísimos años en salir, él me amenazaba, me decía, yo voy a hacer esa música. Así que cuando estés en eso, llámame. Y a pesar de todas las giras y cosas que tiene Álvaro, que es alguien muy ocupado, en este momento está grabando su disco en Londres, su nuevo disco con Los Tres, llegó al estudio y te contaba una historia. En un momento estábamos con Daniel doblando algunas cosas en el estudio de sonido y llega Álvaro con un terno que lo cuelga ahí en el estudio mientras estábamos poniendo los micrófonos y ese terno, Álvaro, ese era un terno de Roberto Parra, así que quiero que esté presente. Así que tocó toda la música, algunas de las músicas de la película con el terno de Roberto Parra ahí presente. Porque Álvaro tiene una conexión muy profunda con la música de Roberto y con Roberto Parra. Así que eso también está reflejado en la película. Hay que decir que el Álvaro, gracias a su amistad con el tío Roberto, entronizó y llevó la cueca a la gente joven. Y fue muy importante ese hito en MTV, cuando tocó cuecas del tío Roberto en MTV, Unplugged, hizo que la gente joven delirara. Joven de ese tiempo. Claro, nosotros, los jóvenes de ese tiempo, claro. Y eso es un viaje que empezó. Pero los jóvenes de ahora
Nosotros. De alguna manera vimos este último 18, fue tema que había un renacer de la cueca en una generación que uno decía, pero ¿por qué están bailando cueca? Que tienen 18, 20 años, no estaban en el trap, en no sé qué. No, están bailando cueca también. Hay un revivir de la cueca que creo que puede ser interesante que vean también esta película. Sí, sí. Yo creo que la cueca hoy en día tiene mucho que ver y mucho que agradecer al tío Roberto Parra, ese vínculo de la cueca con los jóvenes, muchísimo, y el Álvaro también, Claro. son clave en eso. Que finalmente, bueno, Álvaro se ha encargado eternamente de seguir difundiendo Sin duda. esas sonoridades. Sí. Y también la viuda de Roberto. Cata cómo Rojas, fue claro. También la creación desde ese lugar, no sé cómo se relacionaron con ella. Cata Roja es un elemento fundamental de esta película, La viuda de Roberto, que ha mantenido vivo su legado y con la cual hemos estado trabajando continuamente para sacar este proyecto adelante. Hay cosas dentro de la película que son directamente de la relación con Cata. Por ejemplo, Cata me muestra unas fotos donde se ve a Roberto construyendo una maqueta de Chillán antiguo, donde él había vivido de niño. Dentro de sus trabajos de pintura, porque Roberto Parra hacía 1000 oficios, era maestro chasquilla. De repente estaba arreglando una casa y se pone a hacer una maqueta, se distrae de su trabajo, porque era muy artista, muy desordenado. Entonces yo digo, esto tiene que estar en la película. Y construimos esa maqueta, la ponemos en la película y muchas cosas ocurren dentro de esta maqueta y que nos va conectando con el pasado. Entonces este trabajo, esta conversación con Cata Roja fue muy importante para la construcción de esta película, obviamente. Y estuvimos en la casa de Cata y tiene un museo en su propia casa. Uno puede visitarla y conocer el museo donde están todos los objetos del tío Roberto, están en unas vitrinas. Es muy bonito ir a ese lugar, es muy íntimo y ahí está la esencia del tío Roberto. Además, ella con su grupo Los Peinetas defienden también, preservan el legado musical del tío Roberto Parra. Y hay también aparición de... Bueno, hay de un ella, homenaje, sí. hay un homenaje a la Cata Roja, porque es la madre de sus hijas, de las hijas de ambos, que digamos. La Cata estuvo con él hasta el final, la Cata tiene su legado. Entonces a mí me parecía que hacer esta historia de amor de Roberto Parra con la negra Esther, además empujado por la Cata, yo decía, pucha, Esa santa mujer, esa santa mujer. pucha, Cata tiene que estar aquí, por lo tanto hay un homenaje en la película que bueno, que todo el mundo se va a dar cuenta dónde está el homenaje a la Cata Roja en la película. Sí. Claro. Y la película se estrena en el Festival de Cine de Lebu. Sí. ¿Cómo han visto en estos visionados también la recepción del público con esta historia que ya hemos dicho, profundamente chilena, pero una historia de amor al fin y al cabo? Yo sentía, te decía un poco eso, en el Festival de Lebu sentimos esa conexión con la chilenidad, porque realmente no tenemos un cine que se meta tanto en el asunto, ¿ah? Tenemos mucho cine que es un poco intelectual, o tenemos cine de comedia, que se busca sí un poco más de conexión con la chilenidad. Claro. Pero no tenemos tanto reflejo del Chile profundo en las pantallas del cine muchas veces. Así que esta es una película que sí conecta con eso y eso se siente en la reacción del público. Es lo que yo he percibido tanto en Lebu como en San Antonio. No sé qué pensáis Sí, tú. en San Antonio, Lebu no tuve la suerte de estar, pero en San Antonio fui y obviamente fueron grupos, digamos, folclóricos, cuequeros, a ver, la función. O sea, gente, digamos, autorizada en el tema. Claro. Y la verdad que la explosión de cariño... después se armó la fiesta, después de la película se armó la fiesta, inevitable. O sea, la película contagia. Uno la ve e inmediatamente ya, vamos a tomar alguna cosita después, sigamos la jarana, porque nada que hacer. La película lo tiene. Eso. Que además es como termina siempre la negra Esther en el teatro, con una fiesta. Ah, sí, claro. Absolutamente. Claro, de Sí. Roberto Parra, cuando terminaban las funciones, se subía al escenario y tocaba el jazz huachaca, acompañado por la Regia Orquesta, Sí. que era la orquesta de la obra de teatro, donde estaba participando Álvaro Enríquez también, Cutiaste, Jorge Lobo. Así que era un momento bien espectacular de la obra de teatro, era un bono extra. Sí. Claro. Sí. Y yo creo que otra persona que está muy presente, que también es responsable de todo este viaje, ¿no? De toda esta historia, que no es solo el tío Roberto y todos los que lo acompañan, sino que yo creo que Andrés Pérez, en mi opinión, también está muy presente, porque de alguna manera él
a través del teatro logró conectar a toda la ciudadanía, a la masa del público con el tío Roberto y con esta historia, que después de años inspiró obviamente al Boris para llevarlo a la pantalla grande. Pero en mi opinión Andrés Pérez está muy presente también. El sello teatral que tiene la película también. Sin duda el teatro es un elemento importante en la vida de Roberto, y fue que el teatro el que masificó su obra, a pesar de que era muy conocida en los ambientes cuequeros. Estas cuecas que hablaban, ¿no es cierto?, del drama popular, de las cuecas carcelarias, las cuecas y todas las cuecas que hablan de lo que ocurría en las calles, en el ambiente que él vivía. Todo eso... La historia de Chile está contada y cantada en cuecas. Claro. O sea, la historia no oficial. Del Chile popular, la historia no oficial. Claro. Eso era lo interesante de nuestro encuentro como grupo con Roberto, el por fin entrar de manera directa en lo popular. Y un sello, una creación íntegra de él, que es el jazz huachaca, es una creación de él. Él, como buen chileno, cultor, transformó un género y creó una nueva especie, que es el jazz, pero a la chilena. A la chilena, como que tomó el jazz de New Orleans. Sí. Dice, sí. a ver, ¿cómo lo hago esto aquí en Chile? Claro. Eso está muy propio nuestro, eso es arreglar las cosas con un alambrito, transformarlas, Sí. pero hacerla funcionar, ¿me entendí? Eso, muy de maestro Chasquilla. Muy de maestro Chasquilla. Sí. Bueno, Boris, Daniel, muchas gracias por esta conversación, por las reflexiones, por entregarnos también algunos detalles. Dejamos desde ya todos invitados a asistir al cine desde el 21 de agosto. No sé si quieren terminar con una invitación directa al público. Invitar, ¿no?, a llenar las salas de cine, apoyar el cine chileno y ver películas en comunidad, que es lo más entretenido. No quedarse en la casa, no. Desde el 21 de agosto, en todos los cines de Chile, me rompiste el corazón. Eso, hasta aquí dejamos entonces esta nueva entrevista. Los dejamos desde ya invitados a seguir en toda la programación de CNN Chile y nosotros ya nos volveremos a encontrar aquí en Entrevistas CNN. Este lunes, especial